17 esta noche. Los que tienen sus Biblias se abre a las Apocalipsis capítulo 17. Y leemos desde versículo 1. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornado de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Muy interesante esta lectura. Entonces vamos a ver qué dice este capítulo. En versículo 1 y 2 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Uno de los 7 ángeles invita a Juan a ser testigo de la sentencia que se pronuncia contra la gran ramera. Se trata de un gran sistema religioso y comercial basado en Roma,
Muchos creen que el capítulo 17 describe a la Babilonia religiosa y el capítulo 18 su aspecto comercial. La Babilonia religiosa incluye luego a la cristiandad apóstata, tanto protestante como católica. Puede que represente a la iglesia ecuménica. Observemos la descripción. La gran ramera está sentado sobre muchas aguas, controlando grandes áreas del mundo gentil. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, ha seducido a líderes políticos con sus contemporizaciones y intrigas. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vastos números han caído bajo su malvada influencia y han quedado reducidos a una ebria miseria. Entonces vemos que cuando dice que algunos creen que capítulo 17 describe a la Babilonia religiosa, la falsa religión, y capítulo 18 su aspecto comercial, porque hablaba de la riqueza de todo ese comercio. Pero sabemos que uno de los propósitos de los gobiernos en este momento en el mundo es crear no solo un gobierno solo, sino también una religión sola. Entonces van a reunir o tratar de reunir todas las religiones en el mundo para que hay uno solo. Versículo 3 dice: me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya vimos esta bestia que salió del mar en capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces vemos la iglesia apóstata es vista sentada sobre una bestia escarlata. Ya hemos observado en el capítulo 13 que esta bestia es el imperio romano revivida y en ocasiones denota la cabeza reinante de este imperio. La bestia está llena de nombres de blasfemia y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Los reformadores del siglo XVI, como Martín Lutero y otros que estaban con él en esa gran reforma, estaban de acuerdo que la mujer acá representa la Iglesia Católica Romana. No estaban tan seguros que representa la bestia, pero nosotros ya sabemos que la bestia representa el anticristo, que va a reinar durante el periodo de la tribulación. Inicialmente la Unión Europea consistía de las 10 naciones de la antigua Roma conquistada en Europa. Ahora hay 27 naciones en la Unión Europea. Hace unos 10 años salió un libro, llamaba El Mujer Cabalga la Bestia, por David Hunt. Y ese libro fue fuertemente opuesto por la Iglesia Católica Romana y también por la oposición de la Unión Europea. Yo estuve en Australia hace 10 años y fui a la librería más grande allá para ver si podía conseguir una copia de este libro. Y pregunté en la librería si tenía ese libro y me decían si usted de verdad quiere comprarlo, y yo dije que sí. Y otro preguntó y dijo, usted no quiere solo mirarlo y no comprarlo. Y yo dije, no, yo quiero comprarlo. Fue escrito en inglés. Entonces ellos me dijeron, espera un ratico, y una señora fue a buscarlo en la bodega y volvió y me lo trajo. El libro no estaba en venta en público. Entonces me dijeron, ¿qué va a hacer con ese libro? Yo dije, yo voy a leerlos para mí mismo y no más. Y ellos dijeron que por favor no imprime nada de este libro en otras partes, porque la Iglesia Católica Romana está en fuerte oposición a este libro y también la Unión Europea.
Entonces era muy interesante. Entonces empecé a investigar unas cosas y saqué unas imágenes aquí. Esta aquí es una figura de una pintura que fue hecho por un señor, se llama Peter Bruegel. Era un hombre holandés que pintó en el año 1563. Aquí está otro dibujo del Torre de Babel, su concepto del Torre de Babel. Y es interesante que la Unión Europea, cuando empezó y construyó su edificio para el Parlamento de la Unión Europea en Estrasburgo, en Francia, lo hizo así, arriba, como una réplica de esta pintura, de este pintor holandés. Trataba de representarlo, aunque estaba hecho de acero y aluminio y vidrio, quería hacerlo más o menos semejante a la imagen de la pintura. Y esto es un afiche que está presente en la entrada del edificio del Parlamento de la Unión Ecuménico, y es interesante que tiene 10 estrellas. La grande arriba es como representando toda la Unión Europea, pero hay 10 estrellas que significa como 10 naciones. Es interesante cuando empezó, ellos dijeron que iban a ser 10 naciones en la Unión Europea, porque eran las 10 naciones que resultaban de las naciones del resto del Imperio Romano que fue conquistado en las diferentes partes de Europa. Y ese afiche es el afiche presente en ese momento, aunque hay 27 naciones en la Unión Europea, vemos que solamente le representa en su afiche 10 naciones. Y es interesante que enfrente del edificio tiene una imagen de una mujer sobre una bestia. Esa mujer se llama Europa. Y Europa era una figura de la mitología griega. Y ese animal es un aurochs. Ese animal es un tipo de toro que está ya extinto, no existen, ya desaparecieron hace varios siglos, pero eran toros muy fuertes, y enfrente del edificio edificio del Parlamento de las Uniones de Europa hay esa figura de la mujer sobre la bestia. Y es interesante que en su afiche dice así en inglés: muchos lenguajes, solo de una voz. Y sabemos que en el Torre de Babel, antes del Torre de Babel, había una sola voz sin muchos lenguajes, pero después había muchos lenguajes y de una sola voz que había en el principio. Pero ahora esas naciones de Europa, dice que antes sí había muchos lenguajes, pero ahora hay una sola voz. En versículo 4 dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornado de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Por un tiempo la falsa iglesia parece dominar el imperio. Se siente en pleno estado de gloria, llevando los símbolos de sus vastas riquezas y exhibiendo un cáliz de oro lleno de su idolatría e inmoralidad. Versículo 5 dice: en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de los rameros y de las abominaciones de la tierra. Sobre su frente tiene un nombre de misterio: Babilonia la Grande, la madre de los rameros y de las abominaciones de la tierra.
Esta es la iglesia que ha derramado la sangre de los mártires cristianos a lo largo de los siglos y que sigue haciéndolo. Está embriagado con la sangre de ellos. Ya sabemos que la Iglesia Católica ha sido uno de los grandes perseguidores de la Iglesia cristiana. Si usted tiene la oportunidad de ir a Perú, en Lima, debe ir a la casa de la Inquisición para ver cómo la Iglesia Católica torturaba y mataba a los creyentes en aquel tiempo. En versículo 6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesucristo, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Como muchos otros, Juan se quedó asombrado cuando vio a la mujer ebria de la sangre de los santos. Esto se refiere a los santos de todas las eras de la historia de la Iglesia, pero especialmente a los mártires de Jesús durante la tribulación. Escuché el otro día un hermano decir que en los estudios que han hecho sobre las persecuciones de los cristianos, dice que en el siglo XX, en nuestra época, ese siglo XX ha sido más muertos de los cristianos que en toda la historia de la iglesia cristiana. Y hablaba, por ejemplo, de Vietnam. En Vietnam mataron muchísimos creyentes. Primeramente se cortaron sus lenguas, se sacaron los ojos y después los enterraban vivos. La gente sufría muchísimo. Versículos 7 y 8 dice, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que ha visto era y no es, y está para subir el abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. El ángel se ofrece a explicar a Juan el misterio de la mujer y de la bestia. La bestia que vio Juan era el imperio romano que existió en el pasado y no es, se quebró y ya no existe como imperio mundial en la actualidad. Y está para subir del abismo, volverá a aparecer en una forma particularmente diabólica e irá a perdición, será destruido de una manera total y definitiva. El avivamiento del imperio y la aparición de su carismático líder hará que el mundo de incrédulos se asombren cuando vean el poder del anticristo, de la bestia que salió del mar, que recibe su poder de Satanás. La gente va a asombrar cuando vean a él en este mundo. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se siente la mujer. El ángel dice que esto demanda una mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Una interpretación tradicional es que la ramera tiene su centro en Roma, que está edificado sobre 7 colinas. Eso es que todo el mundo sabe por medio de la historia. Y en versículo 10 dice, son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Algunos comentaristas explican estos 7 reyes como 7 formas del gobierno romano. Otros lo explican como 7 emperadores literales. Otros dicen que los reyes representan grandes potencias mundiales, Egipto,
Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y el futuro imperio romano reviviado. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo y de entre los 7 y va a la perdición. El octavo rey ha sido diversamente identificado como la cabeza del imperio romano reavivado y como el anticristo. El sentido claro de esta profecía puede que nunca quede totalmente claro hasta que sea cumplido. Como hemos dicho varias veces, que hay varias cosas en Apocalipsis que no son absolutamente claras para nosotros en este tiempo, pero sabemos en el futuro la gente que van a pasar por la tribulación van a entender exactamente cómo son las cosas que el libro de Apocalipsis habla. Versículo 12. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Los 10 cuernos pueden simbolizar los futuros reyes que servirán bajo la bestia romana. Estos gobernarán por una hora, es decir, por un breve tiempo. Y versículo 13 dice, esto tiene un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Los 10 reyes cedan unánimemente su poder y su autoridad a la bestia romana. En otras palabras, 10 países o gobiernos le entregarán su soberanía nacional. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Este imperio de 10 reinos entra en guerra contra el Señor Jesús cuando él regresa a la tierra al final de la tribulación. Pero en esta batalla se encuentran con una derrota definitiva. Aunque él es el Cordero, es también Señor de señores y Rey de reyes. Sus seguidores son llamados y elegidos y fieles. Entonces, de pronto la bestia y sus ejércitos van a pensar que el Cordero de Dios es un debilucho y podemos vencerlo fácilmente, pero se olvidan que es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, y sus seguidores son llamados y elegidos y fieles. Versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El ángel pasa a explicar que las aguas en el versículo 1 son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La ramera se siente sobre las aguas en el sentido de que domina sobre enormes segmentos de la humanidad. Versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Parece que el imperio romano reavivado admite ser controlado durante un cierto tiempo o al menos influenciado por la iglesia ramera. Pero al cabo de un tiempo echa fuera este intolerable yugo y la destruye. La aborrecida ramera es desnudada, asolada y quemada por la bestia sobre la que se sentaba. Y dice, porque Dios ha puesto en versículo 17 en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo a dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios está detrás de las escenas en todas esas cosas. Él es quien hace que los reinos se unan bajo la bestia romana y que luego se revuelven
contra la ramera. Todo ello es para que se cumplan las palabras de Dios. Eso es lo que debemos reconocer, aunque será un tiempo terrible, pero la palabra de Dios va a cumplir a la última letra de su palabra. Y la mujer, versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad es la Babilonia misterio, que reina sobre los reinos de la tierra. Pero como hemos visto, la mujer tiene su centro en Roma. Entonces, nosotros sabemos que hoy en día todo en el mundo está apuntando hacia formar un solo gobierno, una moneda unida, sola, y también una religión sola. Y la bestia va a ser la cabeza de esa religión y va a ponerse, como hemos visto en el templo de Dios, poniendo una imagen de él mismo que la gente tiene que adorar, y si no lo adoran van a ser matados. Pero la gente que siguen la bestia siempre van a adorar a él y hacer lo que él quiso. Vemos esto en figura en el capítulo 2 de Daniel, cuando Nabucodonosor hizo una estatua de oro y mandó que toda la gente tenía que adorar esa imagen. Eso es como una figura de la bestia levantando esa imagen de sí mismo para que toda la gente tiene que adorar a él. Pero nosotros, la iglesia, no estaremos allá en la tierra en ese momento, estaremos en la presencia del Señor. Y eso es la consolación que nosotros tenemos como creyentes, que no vamos a pasar por la tribulación, no vamos a pasar por esos momentos terribles, sino que nosotros vamos a estar con el Señor, gozando la presencia del Señor en el cielo. Pero la gente que no conocen a Cristo, ellos tienen que pasar por esas pruebas tan difíciles, tan horribles, y no van a escapar, porque si ellos adoran la bestia, ellos van a ser destinados para ir al infierno para el resto de la eternidad. Y debemos recordar que en la tribulación hay tiempo para gente que nunca han escuchado la palabra de Dios, para que ellos puedan escuchar y recibir a Cristo como su Salvador y tener la vida eterna. Entonces, debemos siempre hacer el esfuerzo de urgir a nuestros conocidos y nuestros amigos y la gente que llegan solamente para curiosidad a la iglesia, para escuchar un mensaje, urgir a ellos para que ponen su fe en Cristo, para tener al Señor Jesucristo en sus corazones, en su vida, para que ellos no tienen que pasar por ese tiempo tan terrible, para estar con el Señor en el cielo para siempre y recibiendo la bendición de la presencia del Señor. Que el Señor le bendiga, hermanos. Oremos. Padre, otra vez damos gracias por la palabra tuya. Cuando leemos esas porciones, nos da tristeza ver cómo gente van a pasar por esos momentos tan terribles. Personas que nunca quieren aceptar a ti, Señor, como su Salvador, conocer a ti en su corazón, en su vida. Prefieren más bien seguir con el anticristo y la falsa religión para que satisface sus necesidades y en vez de tener la vida nueva y eterna con el Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser más diligentes en la presentación de tu palabra cuando tenemos oportunidades para hacerlo, para que podamos compartir el mensaje de la salvación
de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo con las personas que no conocen a Él. Damos gracias por esos días de conferencia donde escuchamos la palabra tuya y tantos mensajes que hablaban de esperanza para nosotros como creyentes. Pero recordamos que también hay muchos que necesitan esa misma experiencia y misma esperanza que nosotros tenemos. Y rogamos que tú, por medio de tu Espíritu, lleva a ellos a poner su fe en ti para que ellos puedan conocerte como su Salvador y su Señor. Te alabamos, Señor, y damos gracias por cada uno de los hermanos que están en esta noche en esta plataforma. Pedimos la bendición tuya sobre ellos, Señor, dando gracias en el nombre precioso tuyo. Amén.